tenemos el impuesto diferido y lo que es el ajuste integral por inflación, por el método directo y por el método indirecto. ¿Bien? Entonces, vamos a ver todos esos temas, que bueno, todos integran lo que van a ser el grupo de temas que hacen a lo que es el tercer parcial. En el medio de este último tramo vamos a tener el receso, así que bueno, iban a tener más tiempo para reforzar los trabajos prácticos, para practicar, para llegar bien firmes a lo que es el último examen parcial, ¿bien? El tema que vamos a ver hoy es un tema bastante corto. Nosotros ya hemos visto lo que son créditos, ¿sí? Nosotros, bueno, tenemos lo que van a ser las deudas, lo que vamos a principalmente centrarnos nosotros, ¿sí? Pero como ustedes ya vieron en lo que es la parte de teoría, vieron que cuando nosotros trabajamos con lo que es la definición del pasivo, vamos a estar trabajando con lo que nos dice el marco conceptual de la resolución técnica número 16, ¿bien? Y por el otro lado, lo que va a ser la medición de los pasivos, que van a ser las obligaciones que nosotros vamos a tener a lo que es el cierre. Siempre nosotros en esta materia nos estamos centrando en la medición al cierre, ¿sí? Ustedes saben que nosotros vamos a tener un pasivo, ¿sí? Cuando, debido a, bueno, para no decirlo muy de memoria en la definición, ¿sí? Debido a las distintas operaciones que tiene la empresa, ¿sí? Tiene la obligación de entregar efectivo, entregar bienes o prestar servicios, ¿sí? Para lo que va a ser cancelar una obligación. ¿Qué va a ser esta cancelación de la obligación? Que tiene siempre, que va a ser a una fecha cierta o determinada o determinable, ¿bien? Y que al mismo tiempo, nosotros cuando hacemos todo lo que va a ser la evaluación de las deudas, vamos a incluir también la evaluación cuando hacemos la evaluación al cierre de los montos adeudados y los intereses que se han devengado hasta la fecha de cierre, ¿sí? Todo lo que nosotros estamos obligados a cancelar para que, ya que cancelada la obligación. Y por el otro lado, como bien dijimos, en lo que nos dice y nos establece la definición de lo que es la parte de deudas, tenemos la situación en que... Recording in progress. Tenemos la situación en el sentido de que vamos a tener deudas, como también ya vimos con la parte de créditos, que no son cancelables en dinero, sino que van a ser cancelables con bienes, como dice la propia definición. Entonces ese es el tema que nos vamos a centrar en el día de hoy, todas aquellas deudas que son cancelables, que son obligaciones a entregar bienes, que esos bienes van a ser y hacen a lo que es la actividad principal que tiene el ente. ¿Bien? Entonces pueden ser bienes o pueden ser servicios, ¿sí? En este caso, cuando nosotros vimos en su momento, vimos anticipos en lo que vendíamos, cuando nosotros decíamos tenemos un crédito, ¿sí? Porque nosotros le realizábamos un anticipo a nuestros proveedores, ¿sí? En aquellas situaciones era para determinar si congelaban precios o no congelaban precios, y acá lo que nosotros tenemos es la situación al revés, ¿sí? Nosotros vamos a estar recibiendo esos anticipos y vamos a tener que ver las distintas situaciones en las cuales vamos a analizar las deudas y las distintas obligaciones que tenemos al momento de entregar estos bienes, y por el otro lado también al momento del cierre, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Realizar la evaluación, ¿sí? Realizar la evaluación al cierre de los distintos supuestos que nosotros vamos a tener con el compromiso, con la obligación de, en este caso, entregar bienes. ¿Bien? Vamos entonces a compartir pantalla. El práctico que vamos a ver hoy es el trabajo práctico número 19. El trabajo práctico 20, que va a ser deudas en moneda extranjera, lo van a ver en la próxima clase. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla. Bien. Ahí lo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Van a ser, dentro de lo que es el trabajo práctico número 19, tenemos las deudas, obligaciones no cancelables en moneda, ¿bien? Que era lo que más o menos nosotros veníamos hablando. Cuando nosotros tenemos las deudas no cancelables en moneda, vamos a tener determinadas situaciones, ¿sí?
vamos a tener todo lo que tiene que ver con aquellas, nosotros siempre determinándonos y centrándonos en lo que va a ser la medición al cierre. Bien, cuando nosotros tenemos una deuda, ¿sí? Vamos a tener determinadas situaciones en lo que respecta a los bienes de cambio que nosotros estamos obligados a entregar. Tenemos la situación en que los bienes de cambio nosotros los tenemos en existencia, ¿sí? Al tenerlos en existencia, al momento del cierre, vamos a analizar lo que va a ser el valor contable, más todos los gastos adicionales para poder colocar estos bienes. En el caso que nosotros vendamos servicios, estaríamos en la misma situación, ¿sí? Pero tenemos determinadas circunstancias con los servicios que vamos a analizar y vamos a determinar que los servicios nosotros no los tenemos en stock, ¿sí? No es el caso de estos bienes en existencia, sino que los servicios podemos tener determinadas circunstancias o situaciones en las cuales nosotros tengamos determinados elementos que son necesarios para la prestación de ese servicio, ¿sí? Por el cual hemos recibido un anticipo, que puedan sufrir determinadas variaciones de valor a lo que va a ser la fecha de la medición al cierre. ¿Bien? En este caso tenemos, en la evaluación al cierre de lo que son los bienes en existencia, vamos a tener en cuenta, ¿sí? Todo lo que son todo lo que es el valor contable, ¿bien? Más todos los gastos necesarios para poner estos bienes a disposición del acreedor, ¿sí? Ay, a ver. Sí, estaba hablando nomás. Sí, era esa mención al cierre. Ahí pasé a lo que vendría a ser bienes a adquirir. Bien, gracias Lucas. Acá lo que nosotros tenemos son las distintas situaciones. Tenemos los bienes que ya tenemos en stock. En este caso, los bienes que nosotros tenemos que adquirir. Esto quiere decir que cuando nosotros llegamos a la fecha de cierre y al momento de cancelar esta obligación con la entrega de los bienes, ¿sí? Nosotros no los tenemos en stock, ¿sí? En ninguno de esos momentos, sino que tenemos que recurrir a la adquisición. Entonces acá vamos a analizar cuál va a ser la medición al cierre. Tenemos el costo de adquisición más los costos adicionales de colocar los bienes a disposición de lo que va a ser el acreedor. ¿Bien? Acá tenemos una situación similar a lo que es de los bienes que nosotros tenemos en existencia. Y por el otro lado tenemos el caso de la medición al cierre de los bienes a producir. ¿Sí? Esto quiere decir que nosotros tenemos que realizar, digamos, la producción de ese bien, ¿sí? Por ejemplo, en lo que son todas las empresas industriales, bien, que nosotros ahí vamos a tener los distintos bienes que tienen un proceso productivo. Entonces, vamos a ver que en este caso vamos a analizar el mayor valor, ¿sí? Entre lo que van a ser las sumas recibidas ajustadas por inflación y por el otro lado el costo de reproducción a los gastos adicionales de poner estos bienes siempre a disposición del acreedor, ¿sí? Siempre tengamos presente que vamos a analizar también estos costos adicionales que podamos llegar a tener con relación a lo que va a ser ponerlo a disposición del acreedor, ¿bien? Siempre cuando nosotros estemos trabajando con lo que van a ser los anticipos, ¿sí? Que en este caso, como decimos, son anticipos de clientes, ¿sí? En este caso nosotros tenemos una deuda. Vamos a analizar en lo que respecta al análisis del práctico, ver en los distintos supuestos que tenemos acá de los bienes a producir, de los bienes a adquirir y de los bienes que ya tenemos nosotros en el stock, cómo impacta, ¿sí? De acuerdo a los distintos contextos inflacionarios, a las variaciones que tenemos en los precios durante el ejercicio, cómo nos impacta en la toma de decisiones con respecto a la evaluación de esos anticipos a la fecha de cierre, ¿sí? Siempre cuando ustedes van a analizar, van a analizar los distintos elementos, tanto económicos como contables, ¿sí? Y más que nada todo lo vinculado a lo que tiene que ver con la inflación, siempre a nosotros analizar, obviamente, determinadas tasas, determinados contextos. Uno de los análisis que nosotros podemos hacer, cuando nosotros tenemos en un contexto de alta inflación y contraemos deuda, en donde tenemos una situación de una economía como la que tenemos nosotros actualmente en Argentina, donde por ahí también lo que son las tasas, algunas de las tasas, a veces tenemos tasas fijas, como pueden ser las financiaciones con tarjetas de crédito, ¿sí? Que
tenemos 12 cuotas sin interés, ¿sí? Por ejemplo, y después por otro lado también tenemos distintas fuentes de financiación en donde tenemos distintas tasas. Hoy en día ustedes ven que las tasas efectivas que estamos manejando, que estamos trabajando, son demasiado altas, ¿sí? Y aunque en algunos momentos hemos analizado que el momento de contraer deuda que se va licuando contra la inflación, digamos, es decir, que nosotros, a medida que vamos devolviendo esos préstamos, devolviendo esos préstamos que nosotros tenemos, ¿sí? Hemos ganado con relación a la inflación, ¿bien? En relación al poder adquisitivo y lo que respecta también al poder de compra, ¿bien? Pero es muy importante que cuando ustedes ya analicen y tengan conocimientos respecto a todo lo que son las distintas tasas, ¿sí? Analizar lo que son las tasas de interés, las tasas de inflación, las tasas de incrementos de precios, ¿sí? También los contextos económicos de los distintos bienes que nosotros vendemos, porque tenemos bienes que están sujetos a la inflación, otros bienes que están sujetos a valores internacionales, bienes que están sujetos también a conceptos más bien económicos, como de escasez, que dependen del mercado, ¿sí? Si tenemos o no el precio de estos bienes, y también con relación a la toma de préstamos y de endeudamiento a los distintos momentos en los que nos encontramos, y también en qué vamos a utilizar todos estos bienes que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros estamos en contexto inflacionario, muchas de las empresas, como uno de los elementos para cubrirse con la inflación, es a medida que va teniendo el flujo económico, va cubriendo todas las deudas, va cubriendo todas las obligaciones que tiene la empresa en forma periódica, ¿sí? ¿Qué va haciendo? Se va estoqueando de mercadería. Porque al estoquearse con mercadería, ¿sí? Tiene todo lo que se estaría cubriendo en gran parte de la inflación, y también se cubre, por un lado, de la inflación, y por el otro lado también de posibles incrementos de los distintos precios de los bienes, de esos bienes en el mercado, ¿bien? Como vimos también con bienes de cambio, en algunas situaciones. Sí, Lucas. Sí, sí, con la filmina de bienes a producir. Perdón. Es más que nada para contarles algo más, porque esto estaría todo vinculado a que ustedes tengan información siempre para tomar decisiones, ¿sí? Es muy importante que tengamos presente eso, ¿sí? Que nosotros estamos generando información para poder tomar decisiones, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a empezar con lo que es el trabajo práctico número 19, ¿sí? Que nos da 3 casos, ¿sí? El trabajo práctico son 3 casos cortos, ¿sí? Que van a ser, bueno, la empresa se va a llamar deudas en especie sociedad anónima, va a tener la fecha de cierre del ejercicio en junio de X4, ¿bien? Y realiza las siguientes operaciones en marzo de X4, ¿bien? Acá lo que nos está pidiendo el trabajo práctico es que nosotros analicemos y siempre teniendo en cuenta la evaluación a valores corrientes, tengamos la evaluación en un contexto con inflación y en un contexto con estabilidad monetaria, ¿sí? Para que veamos cómo impacta también los distintos elementos al momento de la toma de decisiones, ¿sí? Al momento que nosotros decimos, yo con un contexto de estabilidad monetaria y con estos valores estaría tomando esta decisión, y cuando tengo en cuenta lo que es el efecto de la inflación, estoy tomando otra decisión totalmente distinta, ¿bien? Y nos está dando también los índices de marzo y de junio, que son el índice de origen, que son todas las operaciones que se producen en el mes de marzo, ¿sí? Que va a ser 5, y el índice de cierre de junio de X4, que va a ser igual a 6, ¿sí? Con esos elementos nos vamos a ir manejando con los 3 casos que vamos a trabajar en el día de hoy, ¿bien? Es muy importante, en el caso que ustedes les llegue a tocar en el examen, que ustedes más que nada nos fijemos y analicemos, ¿sí? El elemento que habíamos dicho y que habíamos visto, en el sentido de que vamos a tener bienes que tenemos en existencia,
bienes a adquirir y bienes a producir. Bien, en este caso tenemos en el punto 1, en el caso número 1, decimos que recibimos de un cliente un anticipo que fija un precio de 4.000, que corresponde a una partida de 70 unidades de mercadería, cuyo precio unitario es de 80. La entrega del producto se produce el 31 del 8 del X4, ¿sí? Esto quiere decir que se va a producir la entrega después del cierre del ejercicio. Si nosotros cerramos en el mes de junio y vamos a entregar los bienes recién en agosto del X4. Nos dice que la sociedad evalúa los bienes de cambio al costo de reposición y a la fecha de cierre, ese costo de reposición en las mercaderías, primero, se encontraban en existencia y estaban valuadas a 95 pesos cada una. ¿Sí? Ese costo de reposición a la fecha de cierre es de 95. Bien, en este caso lo que nosotros tenemos es el primer caso que decíamos, que los bienes nosotros los tenemos en existencia. ¿Sí? Vamos a trabajar entonces con respecto a la evaluación en un contexto de estabilidad y con respecto a la evaluación en un contexto de inflación. Nosotros acá tenemos el anticipo, ¿sí? Nosotros tenemos acá el anticipo, y ¿qué asiento harían cuando recibimos este anticipo del cliente? No sé si se acuerdan cuando nosotros vimos anticipos a proveedores, ¿sí? No sería exactamente eso. Nosotros nosotros tenemos que las operaciones se realizan el 31 de marzo, ¿sí? Entonces, el 31 de marzo, ¿qué vamos a registrar nosotros como asiento el 31 de marzo cuando recibimos este anticipo de clientes? Deberíamos registrar la deuda, ¿no? ¿Qué te parece, Lucas, a vos? ¿Cómo haríamos el primer asiento, digamos? Primero, ¿y cómo sería ese asiento, Lucas? No, porque nosotros acá estamos en deudas. ¿Nosotros qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo 4.000 pesos en efectivo de un cliente. Y nos surge la deuda, ¿sí? Con nuestro cliente, que vamos a tener entonces un anticipo de clientes, por esos 4.000 pesos. Cuando lleguemos al cierre, vamos a hacer el análisis de qué porcentaje tiene la deuda, de qué porcentaje había congelado, digamos, el cliente, ¿sí? Y vamos a hacer todos los análisis vinculados a cómo evaluar ese anticipo al cierre. Si nosotros nos fijamos en nuestra registración al 31 de marzo del X4, vamos a tener entonces caja por 4.000, ¿sí? Y anticipos de cliente, que nace nuestra obligación, nace nuestro pasivo en 4.000, ¿sí? Acá reflejamos, recibimos los 4.000 pesos y tenemos una obligación con nuestro cliente. ¿Qué tenemos la obligación de nuestro cliente? Ahora pasamos a hacer ese análisis. Cuando nosotros llegamos a la fecha de cierre, ¿sí? Tenemos de estos bienes que tenemos en existencia, vamos a determinar a qué corresponde este anticipo. Este anticipo corresponde a, por 4.000 pesos, en ese momento decíamos que eran 70 unidades que valían 80 pesos cada una. Ese era el precio unitario. Y después nosotros tenemos al final el valor a la fecha de cierre. Entonces, en ese momento, el 31 de marzo, ¿sí? Que nos entregan el anticipo de 4.000 pesos, ¿sí? Del total de la compra, que el total de la compra en ese momento eran las 70 unidades por 80 pesos, ¿sí? El total de la compra en ese momento era 5.600 pesos y el anticipo es por 4.000. Por lo tanto, ¿sí? Si nosotros hacemos una regla de 3 simple, en donde tenemos 4.000 el anticipo, dividido los 5.600, ¿sí? Por el 100%, vamos a tener que nuestro anticipo recibido, ¿sí? El anticipo de clientes recibido, la deuda que nosotros tenemos ahora con nuestros clientes, ¿sí? Representa el 71% del total de la operación, ¿sí? Hasta ahí es más o menos lo que nosotros vimos. En realidad es igual porque estamos trabajando
con el otro, digamos, poniéndonos desde la otra cara de la moneda, ¿sí? Nosotros acá estamos actuando como proveedores, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener con nuestros clientes es una deuda. Tenemos la obligación de que cuando sea la entrega de las mercaderías en agosto del X4, ¿sí? Yo en ese momento, independientemente cuánto valgan en agosto, porque si nosotros vemos que la empresa va a evaluar siempre sus bienes a costo de reposición, vamos a tener que ver después, al momento de la entrega de la mercadería, también cuál es el costo de reposición. En este caso tenemos un aumento del costo, porque nosotros lo vendíamos 80 y después lo vendemos a 95. ¿Bien? Entonces tenemos a la fecha de cierre, ¿sí? Con la economía, en este caso estamos trabajando con una economía estable primero, y después vamos a ver cuál es el impacto que tiene en una economía inflacionaria. ¿Sí? Si nosotros hacemos la evaluación al cierre, nosotros tenemos las 70 unidades por los 95 pesos. No sé si me van siguiendo. ¿Sí? Estamos acá, ¿bien? Sí, Vamos acá a usar el método de la profe Virginia Altodelli, que me pareció muy buena, así que le vamos a copiar su método, ¿sí? Acá tenemos entonces con nuestra evaluación al cierre las 70 unidades, ¿sí? Con los, ¿sí? Vamos a tener las 70 unidades por los 95 pesos. Eso nos va a dar un total de 6.650 y lo vamos a multiplicar por el 71%, que era lo que representaba del total de la compra, ¿sí? Del total de la mercadería que nosotros tenemos que entregar. Ese anticipo que nos habían otorgado era igual al 71%. ¿Bien? Si nosotros sacamos el 71%, nos está dando 4.721,50. ¿Bien? Y vamos entonces, si nosotros estamos trabajando con valores corrientes, ¿sí? Vamos a tener en un valor total, vamos a determinar lo que es el resultado por tenencia. ¿Bien? Este resultado por tenencia va a ser igual a 721,50. ¿Y de dónde nos va a salir ese 721,50? Nosotros vamos a tener los 4.000 de nuestra evaluación inicial, ¿sí? De nuestro anticipo inicial, y nuestro anticipo a la fecha de cierre va a ser equivalente a valores corrientes a 4.721,50. Vamos a tener entonces un resultado por tenencia de 721,50. Bien, y en este caso, si nosotros nos trasladamos a hacer la registración, este resultado por tenencia que nosotros estamos viendo acá de los 721,50, para la empresa, o sea, para nosotros que somos la empresa, que tenemos la deuda con nuestro cliente, ¿sí? Ese resultado por tenencia, ¿es un resultado positivo o un resultado negativo? ¿Qué les parece a ustedes? Yo por haber mantenido y haber congelado la deuda en ese momento, ¿sí? Porque son bienes que yo tengo en existencia, que los valúa a costos de reposición, a valores corrientes, ¿sí? En una economía estable, esos 721,50. ¿Qué me representan a mí? ¿Un resultado positivo o un resultado negativo? ¿Qué les parece a ustedes? negativo. A ver, veamos. Nosotros tenemos, entonces, si nosotros nos fijamos, ¿cuál sería el asiento que tendríamos que hacer entonces? Si yo tengo un resultado negativo.
¿Qué le Resultado parece? por tenencia a anticipo de clientes. Ay, espera. Ahí está. Ah. Muy bien, vamos a tener entonces un resultado por tenencia negativo, ¿sí? Y vamos a tener un anticipo de clientes que nosotros tenemos que, a la fecha de cierre, evaluarlos a lo que son los valores corrientes. Por lo tanto, ¿sí? Tenemos un resultado negativo en lo que es los valores, cuando nosotros aplicamos valores corrientes. ¿Sí? Acá, como decía Lucas, ¿sí? Tenemos una mayor deuda, ¿bien? Tenemos que cubrir con la entrega de los bienes una mayor deuda. ¿Bien? Pero ¿qué nos pasaría si nosotros en esta misma situación analizamos en un contexto inflacionario? ¿Bien? Nosotros vamos a analizar en un contexto inflacionario, habíamos dicho, hacemos siempre nuestro cuadrito para estandarizar nuestro trabajo y decimos que nosotros en la anticuación de la partida es una partida que siempre está, la operación siempre es en marzo del X4. El coeficiente es 1.2 porque tenemos, ¿sí? El índice de cierre sobre el índice de origen, tenemos 6 sobre 5, ¿sí? Nos da 1.2, ¿bien? Vamos a tener, en este caso, ¿sí? El coeficiente que va a ser de 1.2. No me acostumbro muy mucho a esto, pero de a poco vamos a aprender. Tenemos entonces el valor de origen de 4.000, el valor de origen reexpresado de 4.800, tenemos entonces un RECPAN de 800, y acá tenemos el valor corriente, que lo acabamos de determinar, en 4.721,50. Por lo tanto, si nosotros restamos nuestro valor de origen reexpresado menos nuestro valor corriente, vamos a tener un resultado por tenencia. Y en este caso, este resultado por tenencia, ¿es un resultado por tenencia positivo o negativo? ¿Qué les parece a ustedes? Veamos bien cómo tenemos. Nuestro valor de origen reexpresado es... positivo. Muy bien. ¿Quién me habló? Perdón que estoy con el teléfono y la compu, con las dos cosas. Tenemos entonces nuestro resultado por tenencia, en este caso, ¿sí? Lucas acá me decía que era un resultado por tenencia negativo, pero no. Nosotros acá vamos a tener, como dijo su compañera, un resultado por tenencia positivo, porque nosotros vamos a comparar nuestro valor de origen reexpresado con nuestro valor corriente. En este caso, nuestro valor de origen reexpresado es mayor a nuestro valor corriente, ¿sí? Nosotros, en realidad, lo que le debemos a nuestro cliente va a ser mercadería en valor total de 4.721,50. Pero de acuerdo a lo que fue la inflación durante el ejercicio, ¿sí? Hasta la fecha de cierre, nosotros en realidad, si nosotros hubiéramos actualizado esa deuda por inflación, no le deberíamos 4.721,50, sino que le deberíamos 4.800 pesos. Bien, entonces, en este caso, esos 78 pesos con 50, van a ver que va a ser un resultado por tenencia, va a ser un resultado por tenencia positivo, ¿bien? Porque vamos a tener, primero, la registración de nuestro anticipo, que como bien también había dicho Pablo en nuestro chat, ¿sí? Pablo nos había dicho que era caja anticipo, ¿bien? Tenemos entonces por 4.000 pesos, ¿sí? Después tenemos lo que es la evaluación al cierre, al 30 del 6 del X4, en donde lo primero que nosotros hacemos en un contexto inflacionario va a ser reflejar el impacto de la inflación al cierre del ejercicio, ¿bien? Entonces, si nosotros dejamos reflejado el impacto de la inflación, ¿bien? Si hubiéramos evaluado en el modelo en donde nosotros reconocemos el impacto de la inflación, pero trabajamos con valores al costo, ¿sí? No trabajamos con valores corrientes, ahí nosotros tendríamos que nuestra deuda va a quedar cerrada en los 4.800, ¿sí? Nuestro valor de origen reexpresado. Pero en este caso, como nosotros estamos evaluando a valores corrientes,
nuestra deuda tiene que quedar a lo que va a ser valores corrientes. Por lo tanto, la deuda va a ser igual a los 4.721,50. Por lo que nuestro anticipo de clientes al cierre va a ser 4.721,50, teniendo entonces, si vemos nuestro mayor, un resultado positivo, ¿sí? De 78,50. ¿Sí? El mayor es de anticipo de clientes, ¿bien? Por las dudas que no está aclarado ahí, ¿sí? Nosotros tenemos, entonces se acredita 4.000, se vuelve a acreditar los 800 y se debita un 78,50 que va a ser nuestro resultado por tenencia positivo. Acá lo que nosotros vemos y analizamos es que siempre cuando nosotros tenemos en cuenta el contexto inflacionario, en este caso teniendo los bienes en stock, ¿sí? Tenemos los bienes, nosotros los tenemos en stock al cierre, no los tenemos que ni adquirir, no los tenemos tampoco que producir, ¿bien? Entonces, cuando nosotros tenemos los bienes en stock, ¿sí? Que es lo que yo les comentaba al inicio, ¿bien? Estoquearnos de mercadería como una forma de también ganar un poco a la inflación, ¿sí? Y también al incremento de los precios, vemos que al contraer deudas de este tipo, donde yo tengo que cancelar los bienes que yo ya tengo en existencia, ¿sí? Me conviene adquirir ese tipo de deudas, porque si nosotros lo pensamos desde el punto de vista desde el punto de vista de la actividad diaria, de la actividad comercial, ¿sí? En ese momento, que fue en marzo del X4, cuando yo adquirí los 4.000 pesos por esta deuda, por este anticipo, este compromiso que yo tengo con el cliente de entregarle en agosto X cantidad de bienes, ¿sí? Bien, yo ese dinero lo invertí en otras actividades de la empresa y también lo invertí, por ejemplo, si yo hubiera comprado con esos bienes los bienes de cambio, también estaría viendo el resultado y el impacto positivo, ¿sí? Que tiene de haber tomado la decisión de estoquearse en ese momento con bienes de cambio, ¿bien? O con otros elementos, en este caso nosotros lo estamos viendo únicamente centrados a la parte de deuda, pero siempre nosotros cuando analizamos y vemos la situación de la empresa, la vemos en su situación global, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo y vayamos analizando los distintos elementos. Bien, ¿tenemos alguna duda con respecto a los bienes que tenemos en stock? Ya tenemos bienes que van a ser, como decíamos. Después, en este caso no tenemos ningún elemento, ¿sí? Que nos diga que, en este caso, como tenemos la existencia del cierre en bienes de cambio y no tenemos ningún elemento, ninguna situación que nos diga cuántos son los costos de poner a disposición los bienes de lo que van a hacer nuestros clientes, ¿sí? Cuando lleguemos a la fecha de la entrega, ahí seguramente vamos a ver reflejados los distintos costos que podamos llegar a tener de poner a disposición esos bienes a nuestros clientes. ¿Bien? ¿Tenemos alguna duda con el caso 1? Ninguna duda. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a pasar entonces a lo que es el caso 2. ¿Sí? Dentro del caso 2 tenemos que la empresa va a recibir un anticipo de 4.500 pesos en este caso, que fija el precio de una partida de 60 unidades del producto y en 90 pesos cada uno. ¿Bien? Entonces acá tenemos la situación inicial, ¿sí? Donde recibimos en este caso el anticipo de 4.500, vamos a hacer de nuevo nuestro asiento recibiendo el anticipo de caja a anticipos de cliente por los 4.500 pesos, ¿sí? Hasta ahí no tenemos ninguna complicación ni ninguna diferencia tampoco con relación a lo que nos está planteando el caso número 1. ¿Sí? Siempre que registramos el anticipo va a ser de la misma forma. Lo que va a cambiar y lo que va a variar va a ser cómo nosotros
reflejamos y hacemos la evaluación a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Bien? Entonces, tenemos la fecha de entrega del producto, el 31 del 8 también, siempre entregamos en la misma fecha, ¿sí? Y decimos que a la fecha de cierre la empresa no posee la mercadería y la deberá producir siendo el costo de reproducción de 115 pesos por unidad. ¿Bien? En este caso, que no tenemos la mercadería, que la tenemos que producir a la fecha de cierre, vamos a ver cómo impacta esta situación en una economía de estabilidad monetaria y en una economía con inflación. A ver cuál es la situación que tenemos de acuerdo a la situación del mercado y de la economía en general. Vamos a trabajar con los mismos índices, los mismos coeficientes, ¿sí? Vamos a ver todos los distintos elementos que van a estar vinculados con la evaluación al momento de recibir el anticipo y la evaluación a la fecha de cierre. ¿Bien? Cuando nosotros llegamos al cierre, el 30 del 6 del X4, ¿sí? Nosotros habíamos hecho un anticipo por 4.500 pesos, que era por 60 unidades que en ese momento valían 90 pesos cada uno. ¿Bien? El total de la compra en ese momento representaban 5.400 pesos. Por lo que nuestro anticipo de 4.500 representa el total de la compra el 83%. ¿Sí? Como en el caso anterior, sacamos cuánto representa este anticipo recibido. ¿Bien? Lo que vamos a hacer a la fecha de cierre en una economía estable, vamos a realizar lo que va a ser la evaluación, ¿sí? A lo que es valores corrientes, porque es lo que nos está marcando y lo que nos está pidiendo el práctico, ¿sí? De cuánto vale a la fecha de cierre. ¿Bien? Cuando nosotros vamos a la fecha de cierre, el 30 del 6 del X4, nos dice que vamos a tener 60 unidades a 115 pesos, el valor corriente es 6.900. Nosotros determinamos que el anticipo que habíamos recibido de 4.500 pesos en el momento de realizar la compra, en el momento de realizar el anticipo, en marzo, ¿sí? Representaba un 83%. Ese 83% a lo que es fecha de cierre a valores corrientes representa entonces un total de 5.727 el anticipo valuado a valores corrientes a la fecha del 30 del 6 del X4, que es nuestra fecha de cierre del ejercicio. Si nosotros determinamos el resultado por tenencia, va a ser igual a los 4.500 menos los 5.727, vamos a tener entonces un anticipo, un resultado por tenencia de 1.227. Entonces, acá, este resultado por tenencia, ¿va a ser positivo o negativo? ¿Qué les parece a ustedes? Negativo. Muy bien, Camila. Va a ser un resultado por tenencia negativo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo nos está quedando la registración contable. Bien, nosotros siempre trabajamos con el 31 del 3 del X4, registramos el anticipo, como habíamos dicho, no tenemos diferencias con nuestro primer caso. Bien, y después tenemos la registración al 30 del 6 del X4, que registramos entonces un resultado por tenencia negativo de 1.227, anticipos de cliente 1.227. ¿Sí? Siempre cuando nosotros trabajamos con valores corrientes, es importante y es para que ustedes tampoco se equivoquen, se confundan, cuando trabajamos con los mayores, nosotros sabemos que ese anticipo de cliente al cierre nos tiene que quedar evaluado lo que es el valor corriente. Por lo tanto, ¿sí? Ay, acá no lo modifiqué. Lo copié y no lo modifiqué. Vamos a tener, vamos a ver si me deja, es lo siguiente. Tenemos los 4.500 del anticipo de clientes, tenemos los 1.227, ¿sí? Y vamos a tener
el total de nuestro anticipo, el total de nuestro anticipo de clientes, ¿sí? Va a ser lo que nosotros determinamos como nuestro valor corriente. Nuestro valor corriente nosotros lo determinamos en 5.727. Entonces, vamos a determinar un total de 5.727. Siempre nos tiene que quedar valuado a lo que va a ser el valor corriente. ¿Bien? Volvemos ahí. Los 5.727. ¿Bien? Ahora lo que nos pide es que nosotros lo evaluemos en un contexto inflacionario. Dentro de lo que nosotros tenemos en un contexto inflacionario, vamos a tener, ¿sí?, el coeficiente. Vamos a tener entonces lo que va a ser la evaluación. Tenemos que determinar lo que es la partida, la anticuación. Vamos a tener el coeficiente, ¿sí? Es el coeficiente de 1.2, que va a ser el mismo coeficiente siempre, porque tenemos siempre las operaciones en marzo, el cierre en junio, coeficiente de cierre sobre coeficiente de origen, tenemos 6 dividido 5, 1.2. Bien, el valor de origen de 4.500, ¿sí? Vamos a tener entonces un valor de origen reexpresado de 5.400. La diferencia entre el valor de origen menos el valor de origen reexpresado, nuestro RECPAN va a ser igual a 900 pesos. Vamos a tener nuestro valor corriente, que nosotros lo determinamos en 5.727, vamos a tener entonces un resultado por tenencia, ¿sí?, de 327. Bien, acá, si nosotros nos fijamos, tenemos que nuestro valor corriente es de 5.727. Bien, esta es una situación distinta a la que nosotros teníamos en el caso número 1, bien, en donde, si bien había habido, estamos en un contexto inflacionario, ¿sí?, en este caso, que son bienes que nosotros tenemos que producir, ¿sí?, que tenemos que adquirir la materia prima, bien, en el momento que nosotros estamos haciendo la evaluación al cierre, ¿sí?, también tenemos el efecto de los incrementos de precio que tiene es la materia prima de esos bienes de cambio. Bien, por lo que vemos que incluso en un contexto inflacionario, cuando nosotros tenemos que producir estos bienes, ¿sí?, en lo que es la situación de este tipo de producto, en donde también tiene una variación tenemos una variación de precios de uno y de otro elemento que se integre dentro de este producto, vamos a ver que al momento de que ya nosotros analizamos y tenemos que construirlo a la fecha de cierre del ejercicio, tenemos una situación diferente en este caso, ¿sí? Se nos puede haber dado también en los bienes que nosotros teníamos en stock, ¿sí? Pero generalmente en ese tipo de situaciones es donde nosotros tenemos una ganancia ante la inflación, sacado de que el precio de esos bienes en el mercado haya caído de manera abrupta, ¿sí? O sea, que sea una caída por algún elemento que sea inesperado, que sea imprevisto y que nosotros no podamos, que sean situaciones de mercado que no podamos determinar y que no podamos prever. En este caso, vemos que estos resultados por tenencia, ¿sí?, si nosotros vamos a tener nuestras deudas evaluadas a valores corrientes, nosotros le debemos 5.727 a valores corrientes. Y tenemos registrado en nuestra contabilidad, después del ajuste por inflación, una deuda por 5.400. Por lo tanto, este resultado por tenencia va a ser un resultado negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que vamos a deber a nuestros clientes una mayor deuda de lo que nosotros tenemos, esta deuda de anticipos de clientes luego de la actualización por inflación. Bien, tenemos que cubrir una deuda mayor. Bien, en principio tenemos la registración de caja, anticipos de clientes, 4.500, tenemos el RECPAN, anticipos de clientes por los 900, y tenemos el resultado por tenencia, anticipos de clientes por los 327 como un resultado negativo, quedando a la fecha de cierre de los estados contables
¿sí? Este anticipo de cliente valuado a valores corrientes por los 5.727, ¿sí? Entonces, no sé si nosotros comparamos de un ejercicio a otro, ¿bien? Vamos a tener, ¿sí? O de una situación a otra que tenemos dentro del mismo estado contable, dentro de la misma empresa, dentro de posiblemente los mismos tipos de bienes, ¿sí? Que sean bienes que nosotros ya tenemos en stock y bienes que tenemos que producir, se nos produce una diferencia importante en lo que respecta a una situación u otra. ¿Bien? ¿Tenemos alguna duda con respecto a estos casos que ya vimos? Bueno, si no tenemos dudas, ¿sí? Vamos a ver en el chat si no hay ninguna duda. No. Vamos a ver lo que es el caso 3, que es nuestro último caso, ¿sí? De lo que va a ser el práctico, que nos dice que el cliente nos realiza un anticipo, ¿sí? Por, en este caso, 9.500 pesos, ¿sí? Y fija el precio de una partida de 150 unidades del producto ZZ en 90 pesos la unidad, pactándose la fecha de entrega también el 31 del 8 del X4. ¿Bien? En este caso nosotros tenemos distintos productos, distintos bienes. La mercadería podría haberse entregado en cualquier momento del año. Podría haber sido, por ejemplo, no sé, en mayo, en junio, bueno, tenemos la fecha de cierre tenemos en junio, ¿sí? Entonces tenemos en agosto, en septiembre, en diciembre, en enero del próximo año, ¿sí? Tenemos distintos elementos. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros estamos haciendo, al momento de la incorporación, la evaluación de los anticipos, que es una simple registración en donde nosotros tenemos la registración del ingreso del efectivo, del ingreso generalmente va a ser dinero en efectivo, puede ser también algún otro elemento, pueden ser otros bienes, todo lo que podamos haber recibido, podemos recibir cheques de tercero, cualquier otro elemento, pero generalmente nosotros vamos a trabajar con que recibimos dinero en efectivo y se genera la obligación del anticipo de clientes por los 9.500 pesos. Y hasta ahí no teníamos ningún elemento, ninguna variación con los otros casos. En este caso nosotros tenemos que este producto, el ZZ, ¿sí? No se encuentra en la existencia, ¿bien? Y tenemos que el costo de reposición es de 110 obtenido sobre distintas órdenes de compra que tenemos pendientes a la fecha de cierre del ejercicio, ¿bien? Y acá nos está dando cosas que no teníamos en los elementos anteriores, ¿sí? Que tenemos los gastos para poner a disposición el producto a nuestro cliente son de 15 pesos por unidad, ¿sí? Entonces, como son bienes que no tenemos en existencia, que tenemos que salir a comprar, analizamos los costos de reposición que los obtuvimos de la base de las últimas compras pendientes que tenemos. Y por el otro lado tenemos este costo de puesta a disposición de los bienes de 15 pesos por cada unidad. ¿Bien? Vamos entonces a tener en cuenta cuando nosotros hablamos y cuando decíamos al inicio de cómo vamos a tener que tener en cuenta que nuestra evaluación, nuestra deuda a la fecha de cierre, ¿sí? Y al momento que nosotros entreguemos los bienes, va a estar representada por estos 110 pesos que tenemos, en este caso a nuestra fecha de cierre que estamos nosotros haciendo la evaluación, va a estar representada por estos 110 pesos que tenemos de los costos de reposición, más los 15 pesos por unidad que nosotros tenemos de ponerlos a disposición del bien. Entonces, vamos a trabajar con estos supuestos. Lo mismo que hicimos en los elementos anteriores, en los casos anteriores, al 30 del 6 determinamos el valor del anticipo, ¿sí? Que nosotros tenemos los 9.500, se representaba un total de 150 unidades por 90 pesos, era de 13.500 el total de la compra en ese momento. Reflejamos cuál es el porcentaje del anticipo, los 9.500 dividido los 13.500%, nos da que es un total del 71%.
Dentro de lo que tenemos en una economía de estabilidad monetaria, determinamos cuál es nuestro nuevo valor a la fecha de cierre, cuál es nuestro valor corriente, que es lo que nosotros estábamos haciendo. Como dijimos, nos decía que las unidades al cierre valían 110 pesos costo de reposición más 15 de lo que es los costos de puesta a disposición de estos bienes. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener un total de valor al cierre del costo de reposición igual a 125 pesos, ¿sí? Y vamos a tener entonces, el valor corriente de estas 150 unidades va a ser un total de los 18.500 que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, nuestro valor de 125 por las 150 unidades, ¿sí? Vamos a tener un valor corriente, ¿sí? Nuestro nuevo valor corriente va a ser de las 13.312,50. ¿Bien? Y por el otro lado tenemos, ¿sí?, la determinación de nuestro resultado por tenencia. ¿Bien? Nuestro resultado por tenencia, entonces, va a ser igual a los 9.500, que son nuestro valor, ¿sí?, de lo que nosotros teníamos, ¿sí? El anticipo que nosotros tenemos, ¿sí? Los 13.500 de 13.312,50, perdón, del valor corriente que acabamos de determinar, que corresponde al 71% de las 150 unidades por 125, que es el valor corriente a la fecha de cierre, ¿sí? Tenemos entonces un valor corriente de nuestro anticipo de 13.312,50. Vamos a tener una diferencia, entonces, un resultado por tenencia de 3.812,50. ¿Bien? Entonces, vamos entonces a determinar cómo nos estaría quedando la registración, ¿sí? Esta registración de lo que es lo que tenemos a valores de fecha de cierre, registramos primero el anticipo, caja, anticipo de clientes por los 9.500 pesos, ¿sí? Y después vamos a tener entonces el resultado por tenencia, ¿bien?, de 3.812, que también va a ser una pérdida porque nuestra deuda se incrementa de 9.500 a 13.312,50. Por lo tanto, tenemos acá un resultado por tenencia negativo, ¿bien? Y cuando trabajamos con la misma situación en un contexto inflacionario, vamos entonces a actualizar, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el valor que tiene este anticipo llevado a la fecha de cierre. Entonces tenemos los 9.500, ¿sí?, que teníamos el coeficiente 1.2, el valor de origen 9.500, el valor de origen expresado, que son los 9.500 por el 1.2, nos está dando 11.400. Tenemos entonces un RECPAN de 1.900 pesos y el valor corriente que nosotros acabamos de determinar va a ser igual a 13.312,50. ¿Bien? En este caso, también tenemos que nuestro valor corriente, nuestra deuda corriente al cierre, también es mayor que nuestro valor de origen reexpresado, ¿sí? Tenemos una deuda de 13.312,50 y tenemos un valor de origen reexpresado de 11.400, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros restamos y analizamos este valor de origen reexpresado y el valor corriente, tenemos un resultado por tenencia, que en este caso también va a ser negativo, de 1.912,50, ¿sí? Ese va a ser nuestro resultado por tenencia al cierre, que también va a ser negativo, porque nuestro valor corriente va a ser mayor a nuestro valor de origen reexpresado. ¿Bien? Y la registración nos va a quedar, ¿sí?, a la fecha de cierre. Registramos entonces las registraciones de esta situación en contexto inflacionario. Nos quedaría también el anticipo de clientes, caja anticipo de clientes por los 9.500. Vamos a tener lo que es el RECPAN, anticipo de clientes, por los 1.900. Y también tenemos el resultado por tenencia negativo de los 1.912,50
anticipo de clientes 1912,50. ¿Bien? Y acá vemos que vamos a tener en nuestro mayor, ¿sí? Tenemos los 9.500 de la registración del anticipo, tenemos la determinación del ajuste por inflación de los 1.900 y tenemos la determinación de nuestro resultado por tenencia de 1.912,50, llegando a nuestra evaluación al cierre del anticipo de clientes de 13.312,50, lo que nos establece la determinación de la evaluación a valores corrientes de nuestra deuda en especie, ¿sí? Incluyendo en este caso lo que tenemos de los costos adicionales que tenemos para poner puesta a disposición de los bienes a nuestros clientes. Como verán, de acuerdo a las situaciones y de acuerdo a los elementos, siempre cuando nosotros tenemos los elementos en stock, ¿sí? Va a representar mucho, en la mayoría de los casos, no siempre, va a representar que nosotros tengamos, cuando trabajamos con contextos de inflación, ¿sí? Tengamos un resultado por tenencia positivo. Y en aquellos casos en donde en aquellos casos en donde nosotros tenemos que dirigirnos al mercado a comprar los bienes o dirigirnos al mercado a comprar las materias primas para poder producir estos bienes, ¿sí? Vemos que la situación es un poco distinta, porque siempre estaríamos hablando y manejándonos con distintos elementos a la fecha de cierre, en donde en esta situación nos está dando que tenemos que nuestra deuda, luego de lo que es la inflación y luego de lo que es la determinación a valores corrientes, ¿sí? Nos va a quedar mucho mayor, ¿sí? que nuestra deuda inicial, ¿sí? que lo que nosotros teníamos a lo que es la fecha de cierre. Y recordemos siempre que cuando nosotros estamos trabajando con valores corrientes, siempre nuestras cuentas van a quedar evaluadas a la fecha de cierre con el valor corriente que tenemos, ¿sí? Porque si nosotros estaríamos trabajando únicamente con lo que vendría a ser el modelo de contabilidad de valores al costo con ajuste por inflación, nosotros en este caso, por ejemplo, nos estaría quedando nuestra deuda valuada a lo que va a ser el valor de origen reexpresado, ¿sí? No tenemos en cuenta los valores corrientes y nos queda la deuda 11.400. En este caso, al evaluar a valores corrientes, nos queda la deuda en 13.312,50, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda con respecto a este tema? El práctico es bastante sencillo, es bastante corto, ¿sí? No tiene muchos elementos que ustedes desconozcan, porque de la misma forma trabajamos con la parte de créditos, ¿sí? Por lo que son temas que dentro de todo ustedes tienen un conocimiento de base, nada más que en esta situación nos estamos parando del otro lado que nos paramos en la parte de créditos, ¿sí? Nosotros estamos recibiendo el anticipo y en el otro caso nosotros estábamos dando el anticipo, ¿sí? Entonces sería esa única diferencia y ver cómo tenemos la situación de los distintos elementos. Siempre tengan en cuenta cuando se les llega a tocar si tenemos bienes en existencia, si tenemos bienes a producir o si tenemos bienes a adquirir, ¿sí? ¿Cuál es la situación que le está tocando para que se analice dentro de estos tres supuestos y dentro de estos tres, dentro de estos tres elementos que tenemos nosotros acá en el práctico, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda que quieran hacer? No, profe. Bueno, igualmente están también en la plataforma, están subidos los videos, ¿sí? De estos temas, ¿sí? Así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, pueden ir viéndolo
y ir analizando cada uno de los temas para que podamos compartir o puedan consultar si tienen algún tipo de duda con relación a este tema. Bueno, si no hay ninguna duda, si no quieren consultar nada con respecto a otras consultas, otros temas, cerraríamos entonces lo que es la clase del día de hoy y trabajarían en la próxima clase con el trabajo práctico número 20, ¿sí? Que se estaría dando el día martes. El día martes de la semana que viene estarían viendo moneda extranjera. ¿Bien? En el caso de moneda extranjera también vamos a ver que es muy similar a la parte de créditos, ¿sí? Porque vamos a trabajar nuevamente con los valores de libros, ¿sí? Con los valores corrientes, con el devengamiento de los intereses, nada más que en este caso no estamos parados dentro de créditos, ¿sí? Sino que también estamos parados en la vereda del frente, que va a ser una deuda en moneda extranjera. ¿Bien? Entonces, si los tienen a mano, revisen los prácticos, ¿sí? Para que vayan refrescando cómo es el análisis de lo que va a ser las deudas en moneda extranjera. ¿Bien? Bueno, si no hay consultas, cerraríamos entonces la clase del día de hoy. Sí, Pablo, las notas recién van a estar para la semana que viene. Si no es lunes por la tarde, ya directamente el martes van a estar publicadas las notas. ¿Cómo piensan que les fue en los exámenes? Más o menos. Más o menos. ¿Por qué, chicas, qué el inconveniente se les presentó? El tiempo. ¿Fue muy largo? Sí, profe, yo lo sentí largo. Sí, Yo también. Bueno, sí, bueno, esperemos a ver si la mayoría dice que no llegó con el tiempo. Vamos a ver en los resultados, a ver cómo. Eso no depende de nosotras, así que no les prometo nada, no les prometo nada. Lo que sí va a ser considerado para el parcial. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver cómo están las notas y seguramente se va a considerar también para el tercer parcial el tema del tiempo. A ver cómo vamos con eso. 3 horas para el tercero. Qué bacana, 20 chicos. minutos más. 2 horas y media, dicen ustedes. En realidad, Sí, este fue de 2 horas y media. En realidad deberíamos, bueno, ver también dependiendo de cómo sería cada parcial, porque hay a veces que, por ejemplo, el primer parcial que se les dio un poquito más de 2 horas, sí alcanzaba el tiempo, pero bueno, depende de cada parcial en general. Así que seguramente ahora con el tercer parcial yo voy a comentar esto del tiempo. Así van a subir las soluciones para que ustedes se puedan controlar con lo que ustedes hicieron y también para que puedan también ver y analizar, digamos, cada una de las situaciones y consultarle al profe que les corrigió porque la nota que tienen, ¿sí? Siempre dirigiéndose, generalmente por medio de los auxiliares, ¿sí? Se dirigen les informan cuál es el profe que les corrigió y ya se ponen en contacto para poder ver cuál es la situación de su examen, ¿sí? Así que bueno, chicos, les deseo el mayor de los éxitos. Ya voy a estar chusmeando las notas la semana que viene cuando las publiquen, a ver cómo les ha ido y bueno, esperemos que sea para que les haya ido bien y que todos puedan promocionar, regularizar y todo. Así que bueno, les deseo muchos éxitos
Y bueno, ya nos estamos encontrando en la próxima clase. Cualquier duda, ya saben que estoy a su disposición, me escriben por la plataforma, ¿sí? O el mail, así que no hay ningún problema.